Por eso es que vamos a conversar con el abogado Julio Mendoza, él es abogado de la familia Marzano, para que nos ayude a entender la indolencia, la estrategia legal de Adrián Villar, ¿no? Que es el joven que atropelló. Nadie sale, como dice la policía, con un auto a matar gente, pero existe la prevención, existe la respuesta después de haber cometido un acto de esta naturaleza. Existe la humanidad, cosa que no hemos visto, doctor Mendoza. Doctor Mendoza, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, René, ¿cómo estás? Sí, es difícil entender cómo una persona que atropella de esa manera después se da la fuga, ¿no? Quiero incidir sobre cómo ese aspecto indolente, inhumano, tendría que ser determinante para su defensa, señor Julio Mendoza, para su estrategia legal, la suya, la de la víctima. Bueno, René, realmente no es incoherente. La coherencia está en que una persona cuando huye de una escena, de un crimen y sobre todo de un atropello, es porque sabe que estaría bajo los efectos de alguna sustancia que habría ocasionado el crimen, en este caso. O sea, nosotros creemos que acá tenemos que modificar la calificación jurídica que está haciendo el Ministerio Público, porque acá lo que ha ocurrido es un asesinato, ¿no? Ha habido conciencia y O sea, voluntad. ustedes quieren, digamos, pretenden que de homicidio culposo, que es el caso Matriz, se pase a asesinato, o sea, homicidio calificado. Efectivamente, ¿no? Como mínimo existe la presencia de un dolo eventual en este caso, que es lo que manejamos nosotros los abogados. O sea, él, al huir de la escena, lo que trató de hacer para nosotros es ocultar realmente la situación en la cual se encontraba al momento de los hechos. Y creemos que esto es o ingesta de alcohol o algún estupefaciente o otras circunstancias. Y la hipótesis de la estrategia de defensa refería al estado de shock en el que se podría haber encontrado este joven. ¿Qué le parece? Bueno, nos parece inverosímil después de haber revisado cámaras de video de 2 de la mañana a 6 de la mañana, que el Ministerio Público el día de ayer ha señalado en la audiencia que se ha dado en el Poder Judicial, en la cual se aprecia a este joven de 2 a 6 de la mañana tranquilamente en un domicilio cercano a los hechos. Entonces, esa teoría del shock no es de recibo por parte de esta defensa. O sea, eso revela, denota que hay, digamos, no hay remordimiento alguno, no hubo arrepentimiento alguno y que eventualmente, disculpe la crudeza lo que voy a decir, doctor Mendoza, dejó morir a Lisette. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. No solamente al causar el daño con el atropello, sino al huir del lugar y luego no presentarse durante 3 días, creo que su conducta es claramente omisiva y claramente que ha tratado de ocultar lo que ha realizado. Y por otro lado, doctor, esto es complicado para nosotros porque estamos hablando de una colega, ¿no? No por ello exonerada de nuestro análisis. Estamos hablando de Maricel Linares. Y esto lo dio con dolor porque evidentemente está atravesando una situación muchísimo menos complicada que la familia que usted está ayudando. Pero ¿por qué podría ella ser eventualmente procesada también? Nosotros consideramos que podría haber acá el delito de encubrimiento real, ¿no? Ella ha tratado de ocultar a la persona que ha cometido este crimen. Pero ¿cómo habría tratado de ocultar a su En primer hijastro? lugar, lo que sabemos y conoce, ella conocía desde el primer momento de los hechos. Eso es algo que se va a probar en el proceso. Van a ver que lo vamos a lograr acreditar. Ella conocía del accidente, que es a la hora que ocurrió, y lo que hizo fue no dar parte a las autoridades, a pesar de su figura pública que es, y adicionalmente a eso trató de desviar la atención al emitir un comunicado en el cual no señala con claridad quién era el conductor del vehículo. ¿Cuál debió ser la conducta apropiada? Imaginemos, ella se entera de que Adrián, el hijo de su pareja, había cometido este atropello.
¿Cuál debió ser su conducta tomando en cuenta que el carro estaba a su nombre? Inmediatamente comunicar a las autoridades que el carro era conducido por Adrián, Ujú. ¿no? Y de ahí el tema personal, o sea, comunicarse con él y decir que se ponga derecho, inmediatamente. Ujú. Si él se hubiera puesto a derecho inmediatamente, se hubieran tomado una serie de pruebas médicas, ¿no? Como exámenes toxicológicos, examen de alcoholemia, y hoy en día podríamos saber con toda seguridad si hubiera habido consumo o no consumo de alcohol o drogas. Claro, Sin cosa. embargo, lo que estamos ahorita llevando por los indicios es la forma de conducción, la velocidad del vehículo, la hora, el lugar del que venía. Los actos posteriores de ocultamiento nos llevarían a la conclusión de que podría haber existido consumo de alcohol o drogas en el momentos antes del accidente, ¿no? Ayer estábamos hablando con el abogado Julio Rodríguez y nos explicaba que más allá de este tema inaceptable, no poder determinar si había consumido alguna sustancia ilegal, llámese alcohol o no, lo que se ve en la pantalla, el desvío, la imprudencia al manejar, la velocidad, es suficiente para lograr una sentencia. No sé qué le parece a usted este análisis. Efectivamente, es suficiente para lograr una sentencia, pero consideramos que acá hay circunstancias mucho más graves que deben ser investigadas y que ya estamos, bueno, en un proceso en el cual esperamos llegar a la verdad. Entonces, su finalidad es, digamos, que se le procese a Adrián Villar por asesinato. En este primer momento es lo que estamos evaluando, como te digo, la recalificación del tipo penal. Ujú. Pero eso le corresponde al Ministerio Público, pero a pedido de nosotros lo vamos a sustentar. De acuerdo. ¿Y qué sabe usted de las llamadas que ha tenido Gino Marzano para intentar llegar a alguna conciliación? Bueno, lo mismo que ayer se dio en el programa de Magali, que Gino me había contado que había tenido llamadas a través de amigos o familiares de ciertas personas con la finalidad de llegar a un acuerdo económico, ¿no? Ujú. Como si esto volviera la vida a su hermana, lo cual es irrisorio. Totalmente, ¿no? Ofensivo. Ahora, por último, ¿qué le parece? Y a nosotros nos resulta difícil de entender que, y acá no se trata de, digamos, como se dice esa frase, ese lugar común, hacer leña del árbol caído, ¿no? Evidentemente, Adrián está pasando una situación complicada, pero que estuvo en sus manos, estuvo en manos de Adrián asumir su responsabilidad, ¿no? Asumirla, entregarse a la justicia. ¿Qué le parece a usted que no esté detenido? Bueno, ha sido parte de la estrategia que se ha planteado desde el principio de encubrir esto. Eso es lo que yo le podría decir. O sea, lo que han buscado es que no se someta a una prueba de alcoholemia, porque si se hubiera sometido a una prueba de alcoholemia, hoy sabríamos si hubo con toda certeza, porque lo que estamos es tratando de reconstruir lo que sucedió. Pero si hubiera una prueba de alcoholemia, tuviéramos ahorita con toda certeza si hubo o no consumo. Si hubiera habido consumo, ahí el señor hubiera estado con una prisión preventiva. Entonces, ¿por qué no se sometió? ¿Por qué no se presentó? Para nosotros nos hace pensar de manera coherente y razonada de que fue solamente para ocultar el estado en el que se encontraba. Y eso es lo peor, ¿no? Porque, digamos, usted está hablando de escribir una estrategia legal a costa de la vida de Lisette. Porque, explíquenos, ¿hubo alguna posibilidad? O sea, podrían haber llevado, él podría haber llevado eventualmente a Lisette y eventualmente podríamos estar hablando de lesiones graves y no de una muerte. Mira, en el tema médico la cuestión es discutible porque una persona que ha sufrido un accidente de tránsito necesita una manipulación adecuada de expertos en el tema, ¿no? Pero, pero lo que sí te puedo decir al respecto es que las cosas se hubieran aclarado, ¿no? De manera inmediata. No huir de la escena del accidente de tránsito es una obligación legal. ¿Por qué? Para que pueda aclararse el asunto de la manera más célere posible. Y eso no se ha dado acá. Para nosotros es un acto de ocultamiento, un acto de buscar la impunidad. Ujú. Clarísimo. Y mañana han citado a la colega Maricel Linares y el jueves sería la reconstrucción del atropello.
Efectivamente, estamos siendo notificados justamente de esas diligencias. Ujú. Por otro lado, por último, ¿hay alguna posibilidad de que haya una detención preventiva después de expuestos estos hechos? En este momento no. En este momento consideramos que no, salvo que existan otros elementos reveladores, ¿no? Que compliquen la situación de la persona investigada. En ese Perdón, momento sí o podría sea, haber algo. uno ve el video, o sea, doctor, es que esto es muy complicado de entender. Uno ve el video, ve el atropello lamentable, y acá no queremos decir que este chico Adrián quería atropellar, tenía la intención de atropellar, por supuesto que no, pero lo que sí tuvo la intención, o no tuvo la intención de auxiliar, eso es clarísimo, o sea, atropella, fuga y no está detenido. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Doctor Mendoza, por favor. Bueno, eso es parte de nuestro sistema legal, que en este caso él ha utilizado justamente esa estrategia para huir del lugar, ¿no? Pero ¿cómo es posible? O sea, estamos viendo la omisión de socorro, el atropello. O sea, ¿no hay algún recurso legal, alguna estrategia para ver algo de justicia? Porque realmente es bien Sí, difícil sí. entender, Como, ¿no? René, como te explico, o sea, sí, como no estábamos en el tiempo de la flagrancia, él no podía ser detenido en la policía y luego puesto a Ya, disposición pero de esa la detención fiscalía para preliminar, poner. esa detención No, 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 preliminar, la no. flagrancia, ¿no? Hay una detención, no, A ver, son tres conceptos. a ver. La detención en flagrancia es una cosa, ¿ya? Que se detiene a una persona cuando comete un delito. Ujú. Esta detención en Flagrancia. flagrancia ¿Esa detención en puede flagrancia es durar, preliminar o puede durar preventiva? flagrancia. A una Flagrancia. persona la pueden Es un detener concepto 48 distinto. horas. Ok, Así es. ya. Luego, la detención preliminar se solicita por parte de la fiscalía al juez, ¿no? Para seguir investigando a una persona, porque ya se pasaron las 48 horas. 8 días máximo. Así es. Ok, En este caso podría ser ese el plazo, ya. ¿no? Eso no se ha dado acá, No porque no se se dio. si Ya, hubiera pero queda la si se hubiera preventiva. dado, Queda la claro, preventiva. pero para la preventiva tiene que haber una investigación formalizada. Es decir, la siguiente etapa de investigación. Nosotros todavía estamos en investigación preliminar. Todavía la Fiscalía no ha terminado sus diligencias, no ha formalizado la investigación para solicitar una preventiva. Lo que ha hecho la Fiscalía es solicitar un impedimento de salida del país, que el día de ayer se ha sido otorgado por el juez de investigación preparatoria por el plazo de 9 meses. Esa es la primera medida de aseguramiento que ha existido acá, ¿no? Ok, ¿y usted confía en que, digamos, tiene dudas razonables respecto a la posibilidad de fuga a pesar de la entrega del pasaporte? Bueno, el Perú sabemos que definitivamente tiene muchas falencias en las fronteras, ¿no? Esperemos que eso no suceda porque ya existen oficios cursados por parte de la Fiscalía, perdón, del Poder Judicial a migraciones para que este señor no pueda salir por ninguna frontera. Recordemos que nosotros podemos viajar a Chile, por ejemplo, solamente con el DNI. O sea, entregar el pasaporte no significa nada. Por eso es que era necesario que la Fiscalía solicite, y como se ha otorgado, un impedimento de salida del país. Ya, pero si uno puede salir con DNI, digamos, el impedimento tiene que estar obrando en todas las fronteras. Se supone que Así es, efectivamente. Ujú. Entonces, tiene la posibilidad, la esperanza, digamos, de que cuando se formalice esta acusación pueda ser detenido de manera preventiva. Existe esa posibilidad, pero la estamos justamente trabajando. En primer lugar, como te digo, tenemos que recalcular el tipo penal, ¿no? Esto tiene que ser nuevamente evaluado por la Fiscalía según van avanzando las investigaciones. Ujú. Ahora, ¿no le parece, digamos, osado jurídicamente hablando, hablar de asesinato por por más indolencia que se pueda desprender de la omisión de socorro? Recordemos, por ejemplo, el caso de Utopía. Ujú. Al principio, ese caso nadie daba mucho porque sea un asesinato, ¿no? Y al final, justamente por el dolo eventual, porque las personas, los gerentes, los administradores, tenían un deber de cuidado sobre las personas que estaban en su local, debieron prever esto. Ojo, acá vemos posiblemente hasta que el vehículo se desplaza a una velocidad mayor a la permitida, ¿no? Vemos que el vehículo cruza hacia el lado derecho
de manera reiterada y no para en ningún momento. Hay varias cosas que hay que reconstruir. Quiero que entendamos que estamos al principio de esta investigación. Al inicio de la investigación. ¿Y también tiene un cauce civil, digamos, alguna reparación? Obviamente, sí, el proceso penal tiene las dos aristas, ¿no? Tanto la sanción penal como la reparación civil. Que en ese caso la familia hasta el día de hoy ha sido muy clara en que no está buscando una reparación civil ni un acuerdo reparatorio con la otra parte, ¿no? Claramente eso no, Lo que no lo estamos está buscando buscando, es pero la justicia. ley, el juez se las puede otorgar al margen de si lo busca o no, porque es la ley, ¿no? Efectivamente, así es. Por último, una reflexión sobre ese tema del asesinato, que es bastante crudo, porque desde el punto de vista ético, la omisión de socorro termina siendo un asesinato. En este caso, como te digo, es una de las figuras que se ha aplicado, ¿no? Lamentable, ¿no? Lamentablemente. Y esa teoría del shock no es el recibo por parte de la defensa y tampoco por parte de la fiscalía, según lo que hemos podido corroborar hasta la fecha. Bueno, ¿usted tiene alguna queja respecto a la actuación de la policía, del fiscal, alguna reflexión? No, ninguna. Ninguna hasta el momento. Y cuando tengamos alguna, vamos a hacerla llegar a los medios, que son ustedes los que ejercen ese control social justamente sobre las autoridades, ¿no? Es que me dijo que así es el sistema. Sí, bueno, el sistema es lento, pero creemos que estamos avanzando en este asunto, ¿no? Perfecto. ¿Algún pronunciamiento final, doctor Mendoza? No, ninguno. Muchas gracias por la atención y, como les digo, tener el apoyo de la prensa en este asunto. Por supuesto, muchas gracias, doctor. Sí, pues en un país donde las instituciones no funcionan a cabalidad.